Yo estoy llevando una serie que se titula Por la Fe. Y esa serie surgió de un deseo, entiendo, del corazón del Padre, para alentarnos o estimularnos como congregación a creer, a la fe. ¿Sí? ¿Óscar saluda? Digo, para poder ayudar a alguien a... No sé si tú vas a tener que ir. Porque si no, yo casi prefiero que la gente mire su Biblia. Digo, para que Ariona y la hermana puedan entender. Si no estuviera Óscar, digo que prefiero que ellas puedan entender a que la gente lea la Biblia aquí en vez de en la suya, ¿vale? Porque puede venir él, puede ayudar. Sí, porque esto es comodidad, eso es necesidad. Sí. Entonces, decía que esta serie, titulada Por la Fe, sí, era como un reto que yo entendía que Dios quería poner en nuestros corazones en casa de oración para cumplir su voluntad, ¿no? A lo que nos llamaba. Entonces, abrimos nuestras Biblias en el libro a los Hebreos. ¿Y tú tienes las dos versiones ahí buscadas para ella? Lo decimos en inglés. Capítulo 11. 11 va del 32 al 34. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de espada. Sacaron fuerza de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Y luego sigue hablando de mujeres, ¿vale? Yo hablé de todos los personajes anteriores, habíamos hablado ya de Abraham, de Noé, de Moisés y de tantos otros, y aquí hay una lista. Esto ya es más difícil, pero para algunos que ya habéis estado más tiempo, ¿sabíais qué personaje nos toca hoy? De esa lista del 32. Samuel. Muy bien, menos mal. Hoy vamos con Samuel. El último persona sobre la que hablamos fue de David. ¿Os acordáis en ese reto cuando se enfrenta al gigante, verdad? Hoy vamos a mirar la vida de Samuel. ¿En qué libro, vosotros que los conocen ya más la Biblia, en qué libro creéis que se habla de la vida de Samuel? En el libro de Samuel. Muy bien. Nos vamos entonces al primer libro de Samuel. ¿Vale? El primer libro de Samuel, al capítulo 1. ¿Sí? Lo que voy a hacer es reflexionar un poco, ¿vale? Sobre el nacimiento de Samuel. Voy a reflexionar, vamos a reflexionar sobre su situación, la situación también de cómo estaba la situación religiosa, la situación política en su tiempo y cómo Dios y lo que Dios hizo a través de la fe de Samuel, de su fidelidad a Dios, ¿vale? Así que vamos ahí, ¿no? La concepción de Samuel fue el fruto de la fe en el poder de Yahweh Sebaot, o Señor de los ejércitos, de una mujer que vivía angustiada por su condición de esterilidad. ¿Sí? Había una mujer estéril.
que no solamente tenía el problema de esterilidad, sino que además tenía o convivía con otra mujer, otra esposa de su marido, ¿sí?, a quien le encantaba atormentarla y humillarla. Vamos a leer versículos del 1 al 3. En la sierra de Efraín había un hombre zufita de Ramatayim. Su nombre era Elcaná, hijo de Jeroán, hijo de Liú, hijo de Tobu, hijo de Zuf, efraimita. Elcaná tenía dos esposas. Una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año Elcaná salía de su pueblo para adorar a... Aquí, en esta Biblia traduce el Señor Todopoderoso. En realidad, en el original es Yahweh Sebaot, más bien Señor de los ejércitos. Y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofni y Finés, los dos hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Silo era una población en la que estaba asentada lo que era la tienda del tabernáculo. No sé exactamente, en este grupo es algo como muy disperso porque habéis gente que conocéis la palabra, ¿verdad? Otros no sé si que sean más nuevos, ¿no? Pero hubo un lugar que es en el desierto, en el Sinaí, donde Dios mandó a Moisés que construyera el tabernáculo, ¿vale? El tabernáculo y los elementos del tabernáculo, el arca, la mesa de los panes, etcétera, etcétera, ¿vale? Cuando el pueblo se desplaza a la tierra prometida, ¿sí?, todos estos elementos entran con ellos. De hecho, entran a la tierra dirigidos en cabeza de los sacerdotes con el arca, ¿no?, abriendo las aguas, ¿vale? Y todo esto se llegó a situar y a ubicar en la población de Silo, ¿sí?, donde se construyó después, más adelante, el templo que nosotros más conocemos. En Jerusalén. Pero todavía no había llegado el momento, ¿vale?, de que el templo estuviese en Jerusalén. Por eso estoy remarcando el hecho de que todavía el arca y todo lo que es la presencia de Dios estaba en este momento en esta población, en Silo, ¿vale? Era allí donde realizaban los sacrificios, ¿sí? Versículos de 4 al 8. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcaná solía darle a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía. Pero a Ana le daba una porción especial, una porción doble, dice Valera, ¿verdad? Pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año, cuando iba a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces Elcaná, su esposo, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Aquí estamos viendo a un hombre que no sabe ni cómo consolar a su esposa, ¿no?, a la que tanto amaba. Pero que una mujer que tenía la desgracia de ser estéril, de no poder darle hijos, ¿no? Y la esterilidad, hoy en día, bueno, seguramente que para la persona que la tiene, sí, también la sufre, ¿no? No se anhelan los niños tanto como antes. Pero la esterilidad es fruto de la maldición. Con lo cual, ella estaba sufriendo, ¿no?, como maldición. Ya fuera por una maldición que venía desde de herencia, ¿sí?, algún pecado generacional que había ido extendiendo esta situación sobre ella, o una situación que el Señor había permitido para glorificarse, ¿no?, al sanarla, como veremos. Elcaná
para demostrar su amor por ella, ¿qué hacía? Sí, le consolaba. Dikran, ¿qué solía hacer este señor para que su mujer se sintiese querida? ¿Qué dice la Biblia que le daba? Le daba una porción especial. Le daba una porción especial, le daba como doble porción, ¿vale? Más comida, más carne a ella. Para que todos vieran que ella era especial para él, ¿vale? Para el marido. Y eso para que le consolara el corazón, ¿vale? Pero Penina, yo me imagino que Penina estaría muerta de celos al ver todo eso, ¿verdad? Penina se encargaba muy bien de robar, voy a decir de alguna forma, ese regalo que el marido le estaba dando. Y se metía con ella, le atormentaba con su problema hasta que a Ana se le cortaba, no sé si la digestión, pero las ganas de comer. Dice que ella al final se acababa tan angustiada que no quería ni comer. ¿Vale? Como estrategia de celos, de venganza, me imagino, ¿verdad? Para fastidiar, ¿no? Yo no sé si el Caná no se enteraba de lo que estaba haciendo Penina, su esposa, o si no era capaz de controlar la situación. Pero la Biblia nos dice que esto se repetía año tras año, ¿no? Versículo 9 en adelante, voy del 9 al 11. Una vez, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida. Y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo un voto. Un voto, esto es una promesa, ¿sí? Un compromiso con Dios. Hizo un voto. Señor Todopoderoso, o más bien, como he dicho, Yahvé Sebaot. Si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme, se ve que ella se sentía olvidada por Dios, ¿vale? Te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Ana decidió buscar en medio de su angustia y desconsuelo al Señor. Ella comienza a clamar a Dios, ¿sí? E hizo un voto, un compromiso con ese Dios. Si ese Dios de los ejércitos le entregaba un hijo varón, ella lo pidió muy claro, ¿vale? No quería un hijo, quería un hijo varón, ¿verdad? Ella se lo devolvería para el servicio. Y era un niño al que ella se comprometía que iba a ser nazareo. ¿Quién era el otro personaje que conocimos que era un hombre con voto nazareo? Sus padres habían hecho este voto. Sansón. ¿Os acordáis? Sansón, este hombre fuerte que tiene su fama por precisamente, se decía que por el pelo, ¿verdad? Sí, que era su consagración la que le daba la fuerza, ¿verdad? Pues, perdonad, esto es igual es una tontería, pero yo siempre me imaginaba a Samuel más calvo, más y no tan así, ¿verdad? Como con Sansón, igual con coleta, no sé exactamente. Pero no se podía cortar el pelo. Ahora, a mí me llamó mucho la atención el voto que hace Ana. ¿Os dais cuenta de qué es lo que está comprometiendo Ana con Dios? Aquello que ella estaba clamando que Dios le diese, ella se comprometía a dárselo a Dios. ¿Sí? ¿Lo entendemos? Aquello que ella más anhelaba que Dios le diese, es lo mismo que ella determina que se lo da a Dios. ¿Sí? Imagínate,
¿Qué es lo que más deseas en la tierra? ¿Qué es lo que le estás pidiendo a Dios? Hijos. Hijos, la idea sería, si yo los tengo, entregárselo a él, ¿no? ¿Qué más? Un hijo. No estoy diciendo qué es lo que pidió Ana, estoy diciendo qué es lo que pides tú. ¿Tú estás pidiendo hijos? No. Ella. Pero para entregárselo al Señor, para su servicio. Sí. Pero ella, en un principio, este es el voto que hace. Ella quería hijos, como toda mujer. ¿Sí? ¿Qué le estás pidiendo tú? Yo creo que no me estáis siguiendo en nada. ¿Tú le estás pidiendo eso al padre? Bueno, eso a ella no voy a decir nada. ¿Cómo le entregas eso? No se olvide de mí, ¿no? El Señor. ¿Eso es lo que le pedís? No le pedís nada más. No sé pedir una casita o tal, ¿Un cuál? Un trabajito. ¿Sí? Y aquello que ya nos lo da, le decimos, ahora te lo doy a ti. Por ejemplo, un trabajito. Señor, quiero que me des un trabajo. Cuando me lo des, te lo entrego. Y entonces llevas un montón de tiempo en paro y por fin llega la persona y te dice, te contrato. Estas son las condiciones inmejorables. Un sueldo, buen sueldo, ¿verdad? Horas libres, ta. Y tú te has comprometido con el Señor a decirle, muchísimas gracias, pero no lo cojo. Se lo entrego a Dios. Digo, es como una locura, ¿no? ¿Sí? Pues esto es lo que está haciendo Ana. Se lo entrego a Dios. ¿Sí? Tengo algo que no lo tengo. Tengo algo que cuando me lo das te lo entrego. Algo así, ¿no? Pareciera decir, ahí va. ¿Sí? O voy a dedicarme a trabajar y hago este trabajo y todo lo que yo gano ya no va a ser para mí. Todo lo voy a entregar a la iglesia. O lo envío a la obra. ¿Sí? Porque yo anhelo sustento. Es un poco como, ahí va, qué cosa más rara, ¿sí o no? No se os había ocurrido, ¿eh? Al pedir la casa, decir, bueno, venga, se la entrego y cuando tú ya me des la casa, la cojo y le paso y le traspaso el nombre de, yo qué sé, lo dono a la iglesia de Nicaragua para que haga los cultos ahí. Este va a ser el templo, mi casa. ¡Pum! Eso es lo que estamos diciendo. Suena extraño, ¿eh? Pues eso es lo que hizo Ana, ¿vale? Aquello, decir, comprometerse con Dios que le devolvía lo que Él le iba a dar. ¿Sí? Lo que más amaba, eso era lo que Ana le iba a dar. ¿Qué estás tú dispuesto o dispuesta a darle a Dios si te concede lo que le estás pidiendo? Te dejo pensando con Ana. Versículo 12. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha. Parece ser que no estaban acostumbrados a que no se oyese a la persona, ¿vale? Algo así parece. Así que le dijo, ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya ese vino. No, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tomes por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Vete en paz, respondió Elí. Que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Gracias. Ojalá favorezcas siempre a esta tu sierva. Ana recibió, tras el malentendido, desagradable, me imagino para ella, de que le confundiesen con una persona con que está ahí borracha, ¿verdad?
ella recibe la bendición del sumo sacerdote, ¿sí? De alguien que es autoridad espiritual. Le bendice a Ana, ¿sí? Y le dice que te sea concedido, que Dios te conceda aquello que tú pides, ¿sí? Y él se une en ese clamor, él determina, ¿no? Libera, vamos a decir, esa bendición para Ana, ¿no? Para Ana. Y el Señor respondió a la bendición que el sumo sacerdote había declarado y le concedió el hijo, ¿vale? Vamos a ver. Sigo en el versículo 18. Con esto, Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento, su semblante cambió. Al día siguiente, madrugaron. Y después de adorar al Señor, volvieron a su casa en Ramá. Luego, Elcaná se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y, pasado un año, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo: al Señor se lo pedí. Samuel significa el Señor oyó, oído por Dios, ¿sí? Vemos aquí que la fe de Ana se activó con la bendición de Elí, ¿verdad? Escucha la bendición, o sea, Elí le comparte esa bendición, le digo: sí, que el Señor te lo conceda. ¿Y qué ocurrió? Esa semilla de fe comienza de repente como a brotar en ella y hay una seguridad, una firmeza. Comienza a creer firmemente que lo que ella estaba clamando sabía en el fondo de su alma que el Señor se lo había concedido. ¿Has experimentado alguna vez esto? Es bonito, es emocionante cuando uno está clamando de algo y hay un momento en el que tu alma lo sabe, ha sido concedido. Esto es lo que pasó con Ana, ¿verdad? ¿Cómo lo sabemos? ¿Por qué creéis que lo sé? Hay que aprender a analizar, ¿eh? ¿Por qué creéis que lo sé? Con el texto. ¿Por qué puedo deducir de que algo ocurrió en la fe de Ana? Su semblante cambió. Su semblante cambió y se fue a comer. Le entró el apetito. ¡Ay! ¿Sí? La confianza en las promesas de Dios, la seguridad de que Dios va a responder a nuestras promesas, nos trae bienestar, no solo a nuestro espíritu, sino a nuestro alma. El semblante cambió, sus sentimientos comienzan a cambiar, hay algo positivo, ¿verdad? Y su cuerpo fue afectado. La angustia salió y entonces su cuerpo reacciona teniendo apetito, ¿verdad? Entonces se fue a comer. Y es que las cosas espirituales, hermanos, nos afectan a todo nuestro ser, ¿sí? A todo nuestro ser. Cuando nosotros creemos y confiamos, nuestro rostro va a mostrarlo, ¿verdad? Porque normalmente cuando solemos andar así, con las caras que a veces andamos, ¿cómo estás? ¿Qué transmitimos? Decidme, de verdad, ¿qué transmitimos? ¿Confianza en el Señor? Dice, esta pobre mujer, este pobre hombre, ¿qué le pasa? ¿Verdad? Transmitimos todo lo contrario, transmitimos desesperanza. ¿Es verdad o no? ¿Sí? O sea, tenemos que reflejar con todo nuestro ser, nuestra confianza, ¿no? Así que estamos viendo y acabamos de ver que el propio Samuel, el comienzo, el origen de Samuel fue un milagro en sí mismo, ¿no? Su vida quedó marcada por la mano del Todopoderoso ya en su concepción, ¿sí? Ya desde el vientre de su madre, ¿no? Y su madre misma lo ató al Señor entregándolo a su servicio para toda la vida, ¿no? Samuel fue la prueba de la fe de una mujer que amaba al Señor, El versículo, voy a leer el 24,
Dice, cuando dejó de amamantarlo, así que no era muy mayor, dice, cuando dejó de amamantarlo, salió con el niño a pesar de ser tan pequeño. Y lo llevó a la casa del Señor en Silo. También llevó un becerro de 3 años, una medida de harina, un odre de vino, y luego sacrificaron el becerro, le presentaron al niño a Eli, y dijo Ana, mi señor, tan cierto como que tú vives, te juro que soy la mujer que estuvo aquí a tu lado orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor y él me lo concedió. Ahora yo, por mi parte, se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a él. Vuelve a ratificar su compromiso y su entrega de su hijo. Y en respuesta dice, Elí se postró ante Yahvé, ¿no? Ana cumplió su voto con fidelidad al Señor. Y el Señor recibió a Samuel como las primicias. Mira, Samuel era el hijo que había abierto, ¿no?, a esta mujer como madre, ¿vale? Él era la primicia, ¿sí? Ese varón era el fruto más preciado, ¿no? La primicia. ¿Os acordáis? Algunos estuvisteis aquí cuando vimos, bueno, claro, en el aniversario de la iglesia que vimos un vídeo cortito sobre las primicias. No sé si alguno lo visteis, ¿vale? Sobre las primicias. En aquel vídeo veíamos que las primicias eran entregar lo primero, el primer fruto, sin saber lo que hay después. Es un acto de fe, la entrega de las primicias. Te doy lo primero, pero no tengo ni idea si después me voy a quedar con algo o ya no hay nada. ¿Sí? Esto mismo es lo que hizo Ana. Te entrego lo que me has dado, pero ya no sabía lo que podía ocurrir después. Sin embargo, Dios es un Dios que bendice grandemente a los misericordiosos. A los generosos. ¿No? El Señor bendice a la persona que le da con generosidad. Y nos dice más adelante la palabra que el Señor bendijo a Ana de manera que ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas más. Así que Ana entregó 1, el Señor le dio 5. ¿No? Nuestro Dios generoso. ¿Cuál fue el ambiente en el que Samuel creció desde muy niño? ¿Qué le rodeaba para que fuera un hombre de tanta fe? Uno pensaría que quizás un pueblo dedicado, ¿verdad? Una mano que le llevase bien, ¿no? Enseñándole cuáles eran los caminos del Señor. ¿Qué tipo de influencia recibió Samuel en la infancia y en la adolescencia para llegar a ser este hombre de Dios tan ejemplar? Mirad, lo primero que podemos ver según el texto es que el ambiente que rodeaba a Samuel era de corrupción con los hijos de Eli, Ofni y Finés. Voy a leer en el capítulo 2, versículos del 12 al 17. Fijaros a qué punto llegaba esto. Los hijos de Eli eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. La costumbre de estos sacerdotes era la siguiente. Cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor grande en la mano y mientras se cocía la carne, metía el tenedor en la olla, en el caldero, en la cacerola o en la cazuela. Y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que se enganchaba en el tenedor. Lo que pertenecía a la familia se lo llevaba a él. De este modo trataba a todos los israelitas que iban a Silo. Además, antes de quemarse la grasa, mirad, la grasa, eso es algo que era exclusivo del Señor. La grasa de todos los sacrificios, había sacrificios que todo el animal había que quemarlo, ¿vale? Esos eran los holocaustos, ¿sí? Todo el animal se quemaba. Pero había algunos otros sacrificios en los que se quemaban unas partes para el Señor y el resto del animal se lo comía la familia, que eran
este tipo de sacrificio que estaban haciendo aquí, ¿vale? Y lo que sí o sí había que quemar siempre delante del Señor era la grasa, la grosura. La grosura. Eso era exclusivo del Señor, a lo que el Señor le llamaba ofrenda de olor grato para él. Pues estos señores llegaban allí, ¿no? O el ayudante, ¿vale? Antes de que esto se quemase, y dice el ayudante, le decía al que iba a ofrecer el sacrificio: dame carne para el asado del sacerdote, pues no te lo va a aceptar cocida, sino cruda. Y el hombre contestaba: espera que se queme la grasa, como es debido, era algo que pertenecía al Señor, ¿verdad? Y dice: luego podrás tomar lo que desees. El sacerdote replicaba, el asistente replicaba: no, dámela ahora mismo, de lo contrario te lo quito por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. ¿Sí? Esta era la realidad en el templo. Estos dos sacerdotes robaban de lo que el pueblo sacrificaba a Yahvé, e incluso robaban directamente de lo que le pertenecía solamente a Dios, ¿vale? Así que este es el ejemplo que esos, no sé cómo llamarle, hermanos, hermanastros, no sé cómo decir, no eran de la familia, pero yo me imagino que era como los referencia de, no sé si llamarle como hermanos mayores o algo así que tenía Samuel, porque Samuel como niño fue criado también con Elí, ¿verdad? Este era el ejemplo: corrupción, depravación, falta de respeto a la gente, ¿verdad? A Dios y a su prójimo. Otra de las cosas que podemos observar en el texto era que Samuel veía era la falta de disciplina de Elí como padre. ¿Sí? Vamos a leer el versículo 22 en adelante. Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel. Salmo 23. Les dijo: ¿por qué os comportáis así? Todo el pueblo me habla de vuestra mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si alguien peca contra una persona, Dios le servirá de árbitro. Pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no hicieron caso de la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. Salto al 27. Un hombre de Dios fue a ver a Elí y le dijo, un profeta: así dice el Señor, bien sabes que yo me manifesté a tus antepasados cuando estaban en Egipto bajo el poder del faraón. De entre todas las tribus de Israel escogí a Aarón para que fuera mi sacerdote, es decir, para que en mi presencia se acercara a mi altar, quemara el incienso y se pusiera el efod. Además, a su familia le concedí las ofrendas que los israelitas queman en mi honor. ¿Por qué pues tratáis vosotros con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honras? Directamente se mete con él. ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí? Y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por cuanto has hecho esto, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían siempre. Yo, el Señor Dios de Israel, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. En efecto, se acerca el día en que acabaré con tu poder y con el de tu familia. Ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Sí, está determinando que va a haber muertes prematuras. Mirarás con envidia el bien que se hará a Israel
y ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Si permito que alguno de los tuyos continúe viviendo en mi altar, será para empañarte de lágrimas los ojos y abatirte el alma. Todos tus descendientes morirán en la flor de la vida. Y te doy esta señal. Tus dos hijos, Ofni y Finés, morirán el mismo día. Y luego hay una promesa de que le va a cerrar, va a arrancar, voy a decir, la casa de los descendientes de Elí, que venían de Itamar. Pero yo levantaré un sacerdote fiel, que hará mi voluntad y cumplirá mis deseos. Jamás le faltará descendencia y vivirá una larga vida en presencia de mi ungido. Y dice, y tus familiares que sobrevivan, estamos hablando ya del futuro, vendrán y de rodillas le rogarán que les regale una moneda de plata, un pedazo de pan. Y les suplicarán, dame algún trabajo sacerdotal para mi sustento. Es triste la imagen que nos refleja aquí, ¿verdad? Elí habló con sus hijos sobre su conducta. Es verdad, Elí habló con sus hijos sobre su conducta, pero no tomó ninguna medida, ningún castigo cuando ellos no lo obedecieron. ¿Sí? Dio una advertencia, pero no corrigió. No hizo nada más que hablar. El capítulo 3 dice que Elí sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Al ser Elí el padre y la autoridad máxima por encima de Ofni y Finés, el pecado de ellos se volvió contra Elí. A lo cual Elí añadió su falta de responsabilidad como autoridad, ¿verdad? Porque no corrigió. Así que eso le llevó, el no castigar a sus hijos, le llevó a que Elí, ante los ojos de Dios, fuera cómplice de sus hijos. Como si él mismo se hubiera dedicado a robar en las ofrendas, ¿no? La maldición de Dios se arrastró hacia las generaciones venideras. Es fuerte la situación. Por la falta de corrección de sus hijos, por la falta de ejercicio de autoridad como sumo sacerdote. Ese pecado se arrastró de generación en generación. Esa maldición. Y los jóvenes morirían. ¿Sí? No me voy a quedar porque me he armado un lío en el primer culto, me he quedado confundida en los horarios, seguía compartiendo y he contado todos los detalles. Mi pregunta, ¿tienes miedo de corregir a tu hijo? ¿A tu hija? ¿Tienes miedo de corregir a tus hijos? ¿Crees, como nos dice esta sociedad, que se van a traumatizar por ponerles límites? Es justo todo lo contrario. Es justo todo lo contrario. Cuando indiques a tus hijos los límites con claridad, van a crecer en un entendimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Pero si tú no los dices, ¿no? Si tú no le dices lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Esos críos van a crecer emocionalmente desequilibrados. La falta de límite nos desequilibra, nos pierde. No sabemos hasta dónde podemos ir. Por eso los niños se comportan mal y si no hay límite, cada vez un poquito peor. Y si no hay límite, ¿qué hacen? Otro poquito peor, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? Dame un límite, por favor, porque yo no sé hasta dónde puedo llegar. No sé hasta dónde puedo llegar. El enemigo se ha encargado muy bien de quitar a los padres la autoridad para corregir a los hijos con argumentos que suenan a bondad y a protección. Se van a traumatizar. Tienen derecho. Déjalos que se críen porque así ellos van a ser verdaderamente felices. Igual que están acabando la batería.
ha sido una muy buena estrategia. Hay que reconocerla al enemigo y a todos los que trabajan con él, que lo han hecho muy bien. Pero en el nombre de Jesús, hermanos, no traguemos el anzuelo. No traguemos el anzuelo. Abramos los ojos e intentemos corregirlos desde lo más pequeños posible. En sus 3 primeros años de vida, los niños forman su carácter. ¿Sí? En los 3 primeros años de vida, los niños forman su carácter. Así que trabaja lo más fuerte que puedas. ¿Lo vas a formar tú, aquellos que tenéis niños pequeños? ¿O se lo vas a dejar al de la guardería para que lo moldee? El técnico del ayuntamiento. Pues. Cuidado de qué permites que tus hijos hagan, que tus hijos vean, que tus hijos crean. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. No permitas que ellos hagan en el hogar y las cosas que se hacen en el mundo, que sigan los principios del mundo dentro de tu casa. Santifica tu casa. No permitas que ese mundo entre dentro de tu casa. ¿Sabéis lo que hemos visto? Que cuando uno permite entrar el pecado, ¿qué es lo que ocurre? El pecado con nuestros hijos se vuelve contra nosotros. Se vuelve contra nosotros. Se vuelve contra nosotros. Yo de chavala, mi padre siempre me decía, me estás matando. Por la vida que yo tenía. Me decían, los años de vida que me estás quitando. Y murió a los 65 años. Y murió a los 65 años. El Señor, la situación, no traía palabra ni visión al pueblo. En el capítulo 3, en el versículo 1, dice, Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. ¿Sí? El Señor había cerrado su revelación, Él había cerrado su visión a sus profetas, ¿verdad? No traían. ¿Sabéis que cuando el pueblo no quiere escuchar, el Señor calla? ¿Sí? Hay veces que no escuchamos, pero ¿por qué no queremos escuchar? El Señor, no me hablas. Hay veces que no queremos escuchar lo que nos va a decir porque sabemos que igual es disciplina. Y con respecto a la política, voy a ir acelerando, ¿vale? Lo que vemos en el capítulo 4 es que fueron destruidos. Los filisteos se abalanzaron contra ellos y los destruyeron. Les robaron incluso el arca del Señor, la presencia del propio Dios. Que Dios se encargó, por cierto, de defenderse a sí mismo, ¿verdad? ¿Cuál fue la respuesta de Samuel ante toda esta realidad del entorno? Ante este desastre que estaba viviendo. Capítulo 2, versículos, voy a leer el versículo 18. El niño Samuel, por su parte, mientras que nos habla de los hijos de Elí, ese desmadre, vestido con un efod de lino, seguía sirviendo en la presencia del Señor. Samuel permaneció en servicio sin desviarse. Aún siendo niño, él decidió no imitar la corrupción de Ofni y de Finés, los ejemplos más cercanos que él tenía. Así que en el nombre de Jesús te animo, si eres padre, si lo vas a hacer, de que ores con todas tus fuerzas para que tus hijos no imiten los malos ejemplos que tengan alrededor. Samuel guardó su corazón de la rebeldía contra las autoridades. Samuel creció viendo cómo Ofni y Finés se saltaban toda autoridad y sin embargo el versículo nos dice,
nuevamente, él crecía ganándose el aprecio del Señor y de la gente. No se rebeló contra las autoridades. La fe de Samuel fue la puerta para que la palabra de Dios entrase en esos tiempos de sequía, para que la revelación volviese nuevamente al pueblo. ¿Sí? Dice en el capítulo 3, voy a leer del 19 en adelante, quizás solo voy a leer el 21. Dice, el Señor siguió manifestándose en Silo, ¿sí? Era a Samuel a quien se le manifestaba en Silo. Allí se revelaba Samuel y le comunicaba la palabra. Cuando Samuel se levantó, el Señor comenzó a hablar, trajo palabra y revelación al pueblo. Así que en el nombre de Jesús, aunque tú veas que eres una persona, eres el único en tu casa que está clamando, sigue, hazlo con fidelidad, esfuérzate, ¿no? Quizás a veces tú sientes, no, yo quiero mis hijos para el Señor, sigue, hazlo bien, si quieres que el Señor te entregue tu casa. Pero tú tienes que seguir perseverando, no mirar al mundo, no mirar lo que hacen los demás, que sea mal ejemplo, sino seguir. El Señor llegó a levantar a Samuel como juez de Israel, que trajo un avivamiento espiritual. En los capítulos más adelante vemos que el pueblo comenzó a derribar los altares, a derribar los lugares donde se había ofrecido incienso a los dioses. Se revolucionaron gracias a un hombre y la perseverancia y fidelidad de ese hombre, ¿no? Que fue Samuel. Él trajo el avivamiento al pueblo. Él canalizó las victorias del Señor sobre sus enemigos, los filisteos. Fue usado para levantar a la nación. Está en el capítulo 7, ¿no? Pero no me quiero cerrar sin decir esto. ¿Sabéis qué error cometió Samuel? El mismo que Eli. El mismo que Eli. Capítulo 8, versículo 3. The same, ¿sí? O sea, el mismo error. Capítulo 8, versículo 3. Está hablando de los hijos, el mayor, Joel, el segundo, Abías, hijos de Samuel, y dice, pero ninguno de los dos siguieron el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Hermanos, es imprescindible que sembremos en nuestros hijos. Es imprescindible que como iglesia nos esforcemos por levantar una generación. Necesitamos que miréis a vuestros hijos como aquellos que van a gobernar mañana. Hoy son parte de la iglesia, muy importante por cierto, pero son los que gobiernan mañana. ¿Dónde van a estar sus corazones? Depende de nosotros. ¿Qué estás sirviendo? ¿Qué estás invirtiendo? ¿Cuánto tiempo inviertes en sembrar en tus hijos? ¿Crees que porque si tú no lo haces no pasa nada? Solo te aseguro una cosa. El sistema de este mundo, que por cierto está completamente controlado y dirigido por Satanás, que lo hace muy coordinadamente, ese sistema tiene ahora ya los colegios cogidos. Controla los colegios. Controla el pensamiento de nuestros niños. Todos los medios de comunicación que creemos que son inventos tan full del hombre, están completamente controlados por Satanás. Todos dan una información que continuamente está entrando por los ojos y los oídos de nuestros niños. Continuamente. Diseñado desde el infierno. Y eso es lo que estamos muchas veces, si no vigilamos,
permitiendo que entren y se graben en el corazón de nuestros niños. ¿Qué quieren ellos? Ser un youtuber. Esa es la esperanza de los niños de hoy. Ni un hombre de Dios. O sea, venir a la iglesia, religión. Hermanos, si nosotros no nos esforzamos por transmitir a un Dios vivo, un Dios confiable, van a ver y van a pensar que es religión. Les vamos a hablar de Jesús y van a pensar que es un rollo porque ni sus padres se lo creen. ¿Me entendéis? Necesitamos vivir nuestra fe. Es urgente, urgente. Y el Señor no nos lo puede decir más claro. Mirad, cada vez que nosotros, y esto creo que os lo compartieron, y creo que volvió a pasar otra vez, que estamos hablando y el Señor volvía a mostrar lo mismo. Entregamos, nosotros los padres, entregamos a nuestros hijos al enemigo. Porque todos los medios que el enemigo usa son los que ponemos en sus manos. Toma, el móvil, la tablet, el internet, lo que tú quieras. Pero déjame tranquilo, que tengo que hacer mis cosas. ¿Sabes cuáles son tus cosas? ¿Sabes cuáles son las cosas más importantes que Dios te ha dado? Las vidas de tus hijos. Y de esas te va a pedir cuentas. De esas te va a pedir cuentas. En el nombre de Jesús, ocúpate de que cuando Dios te mira a los ojos, y Jesús te mira a los ojos para juzgarte, tú le puedas decir, hice todo lo que pude. Hice todo lo que pude. Hice todo lo que pude. A lo que lleguen los niños, solo Dios sabe. Pero que nosotros, como padres, podamos decir, Señor, tú sabes bien que yo hice todo lo que pude. Señor y Padre Celestial, clamamos, Señor, que tú levantes, que despiertes a esta generación de padres, Señor, para entender cuán organizado, cuán perverso es el plan, Señor, de ese enemigo que se está moviendo tan poderosamente, tan sutil y poderosamente, Señor, en medio de este mundo, que se nos ha metido dentro de las iglesias, que está robando todos nuestros niños. Niños que te aman tanto de pequeños, Señor, y según crecen, Señor, miran todo esto como si fuera religión, empiezan a anhelar cambiar de sexo, ya dejan de ver mal, Señor, ver a dos mujeres besándose o dos hombres besándose, ver la perversión que hay en todos lados. Y su bien, que nosotros les decíamos, sus principios, se han esfumado, Señor. Porque día tras día hay otro mensaje, Señor, que penetra más fuerte. Perdónanos, Dios. Perdónanos por la negligencia, Señor. Perdónanos porque son tantas tus advertencias, Señor. Y nosotros seguimos relajados. Perdónanos, Señor. Señor, clamarte en el nombre de Jesús que tú levantes a muchos Samueles, Señor, en medio de nosotros. Clamamos, Señor, que tú levantes profetas poderosos, Señor, con revelación de tu palabra, con visiones, Señor, de todo aquello que tú quieres hacer, que sepan gobernar, Señor, y que sepan gobernar, que no sean gobernados por el enemigo, Señor. Levanta, Señor, generación, oh Dios, de profetas, Señor. Jóvenes, niños, niñas, Señor, que te amen con locura, Señor, que busquen tu rostro, que busquen tu palabra, que te escuchen, Señor. Despierta, casa de oración, despierta, casa de oración, despierta, casa de oración. Y que ese enemigo cese ya, Señor, por favor, de robarnos los niños. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.